Buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar del área de Derecho Financiero y Tributario de Cuatro Casas. En este caso, para abordar cuestiones de precios de transferencia. Hemos titulado la sesión de hoy con el hashtag Transfer Pricing Talks, con el ánimo de dar recurrencia a estas sesiones sobre operaciones vinculadas. Por este motivo, en lugar de una ponencia magistral, queremos presentarles novedades en el ámbito de los precios de transferencia con un estilo un poco más desenfadado y con la participación de diversos profesionales de nuestra especialidad, que les iré presentando a medida que intervengan. Para hoy, hemos querido tratar dos asuntos de rabiosa actualidad. Por un lado, los pilares 1 y 2 del Unified Approach, cuyos proyectos, Blueprint le han denominado, fueron publicados por la OCDE el lunes de la semana pasada, en un inesperado guiño a nuestro santoral, que nos presentarán mis socios en Madrid y Barcelona, Carolina del Campo y Jorge Guerrero, respectivamente. A continuación, la segunda parte de este webinar la dedicaremos a los ajustes de final de año, que siendo año COVID, revisten particular relevancia. Será presentado en este caso por otro de nuestros socios, Óscar Bertrán. Confío que sabremos ceñirnos al tiempo programado y quisiera informarles que dejaremos unos minutos al final para atender a cuestiones que nos quieran plantear a través de la plataforma, en el botón de Q&A. Las que no podamos responder aquí recibirán un correo de alguno de nuestros profesionales en los próximos días. Sin más dilaciones, Carolina, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Empezaremos la sesión nuestra, en la parte primera, intentando resumir lo más rápido que podamos en la parte del pilar 1, que es, como sabemos todos, lo que necesitaba hacer la OCDE como consecuencia de la acción 1, que era la economía digital. Entonces, este pilar lo que tiene son dos partes, una es el Amount A, otra es el Amount B. Intentaremos centrarnos un poco en qué consiste, pero yo creo que quizá lo más interesante de esto es el Amount A, que es lo más novedoso. Hay que considerarlo como un impuesto nuevo, que yo creo que al principio cuando salió este documento teníamos un poco la duda y esto cómo concuerda con los impuestos actuales. Es un impuesto nuevo que está un poco por encima de todos los sistemas tributarios, impuestos sobre sociedades al uso que conocemos. Y se basa en cambiar el criterio de toda la vida de presencia física, en convertirlo en búsqueda de cuál es la influencia que tiene una empresa en un mercado objetivo. Es decir, nos fijamos en el mercado y no tanto en la presencia o en la forma de actuar que tiene la empresa. Ese es el nuevo nexo, que es lo que genera el nuevo impuesto. Esto obviamente va normalmente a grandes multinacionales, que veremos luego, e intentaba originalmente basarse en negocios digitales, pero es cierto que también ha incluido la posibilidad de meter a todos aquellos negocios que es lo que han denominado el consumer facing. Una de las preguntas que veremos es qué pasa con nuestros precios de transferencia. Este nuevo impuesto no sigue los precios de transferencia, va al sistema Arm's Length de la OCDE de siempre. Va con un sistema totalmente distinto. Entonces, lo que pretende, por otro lado, es intentar calcular un beneficio residual y luego distribuirlo. Por eso he puesto un poco el esquema. En el esquema que tenemos delante, lo que vemos es una posible matriz con dos filiales, en dos países de inversión, no filiales. Uno tiene filial y el otro invierte directamente. La cuestión es que en el de filial ya está pagando impuestos y en el otro a lo mejor está obteniendo unos beneficios, pero no paga. Entonces, lo que pretende este nuevo impuesto es calcular un beneficio residual que debería ser atribuido a todos aquellos países en los que yo tengo presencia o ese mercado objetivo, y lo hace a través de tres pasos. He puesto en distinto color en la transparencia esos porcentajes que hay al final, porque son todavía cuestiones que son básicas en toda esta decisión, que están pendientes de decisión política. Entonces, el primer paso es que se parte del beneficio consolidado, y una novedad que yo veo que es importante en este nuevo documento es, nos empieza a hablar de qué pasa con las pérdidas. Me va a permitir compensar las pérdidas a futuro, pero las pérdidas se van a consolidar a compensar arriba. Nunca me permitiría bajar las pérdidas que pudiese haber en este ejercicio de cascada hacia abajo. Se compensaría de año en año, pero a nivel de lo que sería el amount A de la matriz. Entonces, se entiende en ese paso 1 que la compañía, el grupo en su totalidad, tiene que tener un beneficio mínimo. Ese beneficio mínimo lo van a determinar. Es un acuerdo, no está basado en nada,
está basado en el acuerdo al que lleguen en la OCDE los países, pero es cierto que ya han hecho unos estudios del impacto. Y los márgenes que han trabajado son entre el 8 y el 25% de beneficio. Entonces, una vez que se decida ese beneficio, lo que se dice es el resto, es decir, si yo calculo un 8% y tengo un 10%, pues ese 2% residual es lo que yo voy a empezar a considerar. Y ahí entra el paso 2. Y entonces dicen, ¿de esa totalidad del beneficio residual es lo que yo voy a bajar a los países? No. De eso, solo un porcentaje va a ser lo que baje a los países donde yo he determinado que el mercado me está generando valor. ¿Qué porcentaje? También tiene que ser un acuerdo político. Es cierto que en el papel nos habla de los cálculos que han hecho con un 10%, con un 20%, con un 30%. ¿Cuál va a ser al final? No lo sabemos, pero bueno, ya sabemos por dónde están manejando las cifras. Y de ahí lo que tendríamos es el beneficio residual distribuible a las distintas mercados objeto. Yo no me atrevo a decir filiales, mercados objeto. La clave de reparto que utilicen normalmente es volumen de ventas, pero lo que se tiene en cuenta es la definición de fuente de cómo se ha obtenido ese beneficio residual, que también está bastante desarrollado en el nuevo papel. Entonces vamos a ver que van a bajar un beneficio tanto a las que tienen inversión directa como a las que ya tenían una filial. Es muy importante todo el trabajo que han hecho para evitar el double counting cuando ya he pagado impuestos sobre sociedades o eliminar dobles imposiciones. A partir de ahí, lo que genera el papel también son más cuestiones administrativas, pero yo creo que son muy importantes. Una de ellas es cómo evitar o prevenir los conflictos. Propone la creación de unos paneles en los cuales formarían parte la empresa y las administraciones fiscales que consideren. El acuerdo al que se llegue sobre la forma de cálculo de este Amount A, si es aceptado por el grupo, va a ser vinculante para la empresa, para las administraciones que han participado y todas aquellas administraciones que no hayan participado pero forman parte de esos mercados objetivos. Con eso evitamos que haya conflictos. La otra opción es, oye, si de verdad existe un conflicto porque yo no he tenido la opción del panel o no he llegado a un acuerdo, entonces tendré que ir a otros mecanismos que están discutiendo cuáles son, porque claro, los mecanismos de MAP, de procedimiento amistoso, no siempre funcionan en todos los países con menos experiencia. Finalmente, desde el punto de vista administrativo, señalar que lo que se propone es una declaración única, siguen un poco la forma que tenían para el country by country, presenta la matriz o quien decida la matriz, con toda la documentación que aparece en uno de los anexos del documento, y son las administraciones quienes intercambian la información relacionada con este Amount A. Luego está el Amount B, y con esto termino muy rápido, que lo que pretende es evitar conflictos y para determinados tipos de servicio o de actividades, como son las distribuidores de riesgo limitado, establecer cuál es la metodología que debería seguirse, cuál es el porcentaje, cerrarlo y convertirlo en una especie de safe harbor. Y a partir de ahí, evitar que existan discusiones para negocios en los que ya se sabe cuál es el valor añadido que aportan a la totalidad. Termino simplemente diciendo que esto implica cambio en la legislación interna. Obviamente tenemos que crear un impuesto y requeriría el cambio de la red de convenios. Como eso saben y ya tienen la experiencia de que es muy difícil, por no decir imposible, hacerlo de forma unánime, proponen un convenio multilateral en el cual se recojan todos los elementos del Amount A. Y con esto yo, sabiendo que tenemos que esperar a mediados de 21 para tener las conclusiones políticas finales, yo creo que podemos abrir la parte de preguntas. Gracias, Carolina. En este sentido, Conchi Bargalló, estábamos pensando cuando analizábamos esta situación qué impacto iba a tener todo esto para las empresas españolas. ¿Tienen que prepararse de algún modo en particular? Gracias, Iván, y buenos días a todos. Pues bien, para que esto pueda afectar a las empresas españolas tienen que darse tres condiciones. Y estas condiciones ya os avanzo que están esbozadas en el nuevo papel, se ha avanzado en la delimitación de estas condiciones, pero no están del todo cerradas, o sea que lo que os vayamos a contar ahora aún no es definitivo. De estas tres condiciones, la primera es que tenemos que encontrarnos, las empresas españolas se tienen que encontrar en el ámbito objetivo de los negocios que pretende cubrir el pilar 1, que como os ha contado Carolina, son los servicios digitales, que son aquellos que se prestan online y en los que lo relevante no son los consumidores, sino los usuarios, y los negocios enfocados al consumidor, donde sí que lo importante es el consumidor propiamente, la interacción que se hace con estos consumidores, ya sea de forma directa o indirecta. Con lo cual, esta es la primera condición. La segunda condición es que el grupo multinacional español llegue a un umbral mínimo de cifra de negocios.
que en el papel actual se está barajando los 750 millones de euros, que es la misma cifra que estamos utilizando ahora para el Country by Country Report. Entonces, de entrada esto probablemente lo que nos haría pensar es que muchas empresas españolas van a quedar fuera del ámbito de este nuevo tributo. Sin embargo, como sabéis todos, ahora ya se está hablando de reducir los umbrales para el Country by Country Report y en el propio papel de la OCDE también se habla de poder hacer una aplicación escalonada, con lo cual no podemos descartar que en el medio o largo plazo este umbral se rebaje y por tanto haya más afectación. Y por último, la tercera condición es que además se cumplan con unos umbrales mínimos en cada una de las jurisdicciones de mercado. Y cuando hablamos de jurisdicción de mercado nos referimos a las jurisdicciones donde están esos usuarios o donde están esos consumidores. ¿Qué pueden hacer las empresas españolas para anticiparse? Lo primero que tienen que hacer es identificar bien en qué consisten sus actividades para ver si pueden estar en el ámbito de los servicios digitales o en el ámbito de los negocios enfocados a consumidor. Y una vez hecho este ejercicio, identificadas estas actividades, segmentar lo que son los beneficios atribuibles a estas dos actividades y los beneficios atribuibles al resto de actividades que puedan hacer. Una vez tenemos hecha esta segmentación, lo que tendremos que analizar es ese beneficio, qué parte puede ser rutinaria y qué parte puede ser residual. Porque como os comentaba Carolina, dentro de este Amount A, lo que vamos a querer repartir es precisamente ese beneficio residual. Y no el beneficio residual entero, sino que tendremos que ver cuál es la parte que efectivamente se corresponde con esa interacción de mercado. Además, lo que podemos hacer ya también para anticiparnos todos, tanto desde la parte de advisory como vosotros desde la parte empresarial, es mandar nuestros comentarios, si los tenemos, y nuestras ideas a la OCDE para que puedan tomarlos en consideración a la hora de sacar las nuevas aproximaciones y acabar de perfilar el proyecto. Por nuestra parte, sabéis que siempre somos muy activos en mandar nuestra visión sobre este tipo de temas a la OCDE y lo que nos gustaría es que si vosotros no lo hacéis directamente, pero que queréis que de alguna manera se muestre vuestro punto de vista, pues que nos hagáis llegar esos comentarios y nosotros los incluiremos en los nuestros. Muy bien, Conchi, muchas gracias. Creo que en efecto llegan curvas, hay bastante que trabajar por parte de las empresas y aquí estamos para echarles una mano. Y por supuesto que los comentarios que nos quieran hacer llegar, pues los trasladaremos a la OCDE en la posición que remitiremos. En otro orden de cosas, se ha hablado mucho de la posible interacción de este Pilar 1 con el Digital Service Tax o el impuesto a los servicios digitales, que además acabamos de aprobar recientemente en España. Pablo Conte, ¿cómo crees que esto va a condicionarnos y cuál es la interacción real entre este Pilar 1 y el impuesto digital? Bueno, hola a todos. El solapamiento entre ambas medidas es claro, ¿no? Los servicios incluidos en el impuesto sobre servicios digitales, que recientemente se ha aprobado en España, están incluidos dentro del Automated Digital Services, incluidos dentro del Amount A. Es más, la propia exposición de motivos de la Ley del Impuesto sobre Servicios Digitales, sobre determinados servicios digitales, establece que este impuesto tiene un carácter, una naturaleza provisional hasta que se alcance un consenso internacional, ¿vale? Y se justifica la aprobación de este impuesto básicamente en la propia exposición de motivos de la ley por razones de justicia social y sostenibilidad del sistema tributario, ¿vale? Si nos vamos al Pilar 1, ¿vale? En el párrafo 848 se establece que de forma clara que en el momento en el que los países alcancen un consenso internacional sobre cómo debe ser el Amount A, ¿vale? Pues se va a obligar o tiene que haber un compromiso también firme de los países de eliminar estas medidas unilaterales que se han estado adoptando, ¿vale? Y comprometerse en un futuro a no adoptar medidas de forma unilateral. Otros países de nuestro entorno, como Francia, por ejemplo, como bien sabéis, también ha adoptado este impuesto sobre determinados servicios digitales de forma unilateral. La diferencia con España podría ser que, por ejemplo, ellos lo han acordado o lo han intentado acordar más o menos con Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál puede ser el efecto que tenga el impuesto sobre determinados servicios digitales? Pues teniendo en cuenta que va a gravar principalmente a empresas americanas, ¿no? A empresas tecnológicas, pues básicamente al final podríamos entrar en una guerra arancelaria como parece que puede suceder. Gracias, Pablo. Bueno, entonces, al menos lo que aseguramos es que no hay una
una doble imposición, ¿eh? O aplicará uno, o aplicará el pilar 1, o aplicará el impuesto de servicios digitales. Dentro de todo, siempre queda alguna buena noticia. Pero, Regina Soler, una de las cuestiones que nos han planteado, que se plantean en diversos foros, es en qué medida el principio, y lo apuntaba Carolina, en qué medida el principio fundamental de los precios de transferencia, el de plena concurrencia, el Arm's Length Principle, ha quedado afectado por este pilar 1. Bueno, buenos días. Pues claramente ha quedado afectado. Yo creo que es la cuestión estrella de los que nos dedicamos a los precios de transferencia, porque la metodología que venimos aplicando resulta incapaz, ¿no?, de aplicarse para distribuir la renta en los países de la fuente donde no hay presencia física. Por tanto, para determinar el amount que comentaba Carolina, el beneficio residual, dejamos de lado el hasta ahora intocable principio de plena competencia y pasamos a una nueva fórmula de distribución de la renta basado en un porcentaje sobre ventas, ¿no?, de donde esté localizado ese nexo, ese mercado. Por contra, el amount D, que son para aquellas actividades residuales, esos distribuidores, actividades rutinarias, para estos sí que seguiremos aplicando el principio de plena competencia. Lo que creemos que para que sea consistente ya se incluye en que ese margen que se determine para esas actividades pues pueda ser diferente en función de la región, del sector, de la actividad. En este sentido, en los comentarios que pudimos hacer en el anterior borrador, pues ya trasladamos esta necesidad de incluir márgenes diferentes y bueno, vemos que se ha recogido. Esperemos que el papel definitivo pues se mantenga en estas diferencias. Así que la pregunta si desaparece, pues no desaparece, pero tenemos que convivir con nuevas fórmulas a las que no estábamos acostumbrados hasta ahora. Muy bien. Gracias, Regina. Bueno, gracias a todos. Con esto cerramos la parte del pilar 1 y damos la palabra a Jorge Guerrero para que nos introduzca el pilar 2. Jorge. Muy bien, gracias, Joan. Buenos días a todos. Bueno, como sabéis, el proyecto BEPS parte de dos grandes preocupaciones, ¿no? Una, la de asegurar que las compañías tributen allí donde se generan sus beneficios, y en este problema podemos enmarcar el pilar 1, pero luego también hay otra preocupación, que es la de asegurar que los grupos multinacionales paguen lo que se ha venido a llamar su fair share of taxes, ¿no? Una cantidad justa de impuestos en función de los beneficios que obtienen. En esta segunda preocupación es donde se enmarca este pilar 2, que lo que busca es precisamente establecer un tipo mínimo de tributación global en el impuesto sobre sociedades. Esto que la OCDE ha venido a llamar el Global Anti-Base Erosion Rules. Estas normas, que de momento solo aplicarán a las compañías con un volumen de negocios global superior a 750 millones de euros, ya anticipo que no ha definido cuál tiene que ser este tipo de tributación mínima. El documento que se publicó la semana pasada realmente supone un avance cualitativo muy importante en cuanto a la definición técnica de todos los problemas que plantea esta tributación mínima global, pero todavía no se ha llegado al acuerdo político sobre cuál tiene que ser este porcentaje. Se habla en los ejemplos que se adjuntan al blueprint de una orden de magnitud del 10-12%. Sabéis que en alguna normativa española se ha hablado de un pago mínimo del orden del 15% sobre resultado contable, y en estos porcentajes es donde estará la discusión. Pues bien, sentado que el objetivo es tener una tributación mínima global, parecería que lo lógico sería que cada uno de los estados previera dentro de su normativa interna que el impuesto sobre sociedades no pudiera bajar de este importe. Este enfoque plantearía dos problemas. Uno, que no todos los estados estarían dispuestos a admitir este tipo de normativas. Sabemos que esta discusión se está teniendo dentro del Inclusive Framework. Esto incluye muchos estados, pero no todos los estados del mundo, y por lo tanto por ahí podría haber una vía de escape. Y en segundo lugar, que la tributación efectiva viene influida no solo por el tipo de tributación efectiva, sino que también viene influida por la definición de la base imponible.
de tal manera que hay que hacer unas normas algo más complejas para poder asegurar que los beneficios fiscales de un grupo multinacional acaban tributando a un tipo. En definitiva, la desconfianza, en cierta manera, entre los estados provoca que se haga un enfoque distinto, no de tributación mínima en cada uno de los países, sino de tributación completada a través de la matriz. Pues bien, este es precisamente el mecanismo principal que introduciría este pilar 2, esto que se ha venido a llamar la Income Inclusion Rule. ¿En qué consiste esta regla? Lo que define es algo parecido a una norma de transparencia fiscal internacional. Es decir, en aquellos casos en los que una matriz tenga filiales que realizan actividades económicas en el extranjero, y aquí no se establece ningún tipo de condicionante que nos lleve a tratar esta norma como una norma antiabuso, sino que simplemente hay que hacer un análisis de la tributación efectiva. Pues bien, en aquellos países en los que la tributación efectiva de esta sociedad filial no llegue a un determinado umbral, ese beneficio obtenido por la filial en el extranjero se va a incorporar, se va a incluir dentro de la base imponible de la sociedad matriz, de tal manera que se asegure que la sociedad matriz en su país de residencia acabe tributando por esos beneficios obtenidos por su sociedad filial. Para que tengamos una referencia de la importancia que puede llegar a tener esta norma, podemos pensar, por ejemplo, en los grupos españoles que están presentando el Country by Country Report. Sabéis que la agencia estatal publica una serie de estadísticas, no tenemos el detalle completo compañía a compañía, pero sí tenemos una idea agregada de cuáles son los tipos efectivos que se están declarando. Pues bien, la última información que tenemos es que el tipo medio efectivo de los grupos multinacionales con sede en España está en torno al 15,5%. Esto significa que aproximadamente la mitad de los contribuyentes de los grupos españoles que presentan el Country by Country están en umbrales por debajo del 12% de tributación efectiva. Quiere decir que este pilar 2 podría llegar a afectarles de un modo u otro. Entonces, como veis en la presentación, el pilar 2 no se acaba con la Income Inclusion Rule, la norma que obliga a incorporar los beneficios no suficientemente gravados en el extranjero, sino que se completa con toda otra serie de normas. Estas normas nacen de la conciencia de que sería posible evitar la Income Inclusion Rule mediante el establecimiento de una sociedad matriz en un país o en un territorio que no aplicase este tipo de reglas. Pues bien, para evitar que esto pueda suceder y, por lo tanto, para de alguna manera poner freno a la competencia fiscal entre los territorios, se establecen estas otras 3 reglas, dos de ellas destinadas a limitar los beneficios del convenio y una de ellas destinada a limitar la deducción de gastos. No queremos entrar, porque tampoco tendríamos tiempo, en todos los detalles, pero fundamentalmente el Under Tax Payment Rule lo que vendría a hacer es limitar la deducción de determinados gastos cuando en la contraparte no va a haber una tributación suficiente, y la Subject to Tax Rule y la Switch Over Rule lo que pretenden es limitar los beneficios que prevén los convenios para evitar la doble imposición. Estas 2 normas, obviamente, requerirían una modificación de los distintos convenios, probablemente a través de un acuerdo multilateral como el que se prevería para el pilar 1. Por último, señalar 2 cuestiones. El diseño de este pilar 2 es realmente complejo. Hay multitud de normas para definir lo que es la base imponible y el tipo de tributación efectiva, teniendo en cuenta no solo aspectos contables, sino también aspectos temporales y el tipo de impuestos que se tiene que tener en cuenta a la hora de definir cuál es esa tributación efectiva. Teniendo en cuenta esto y el impacto que puede tener para los grupos españoles, nuestra recomendación es que tratemos de anticiparnos y veamos qué impacto puede tener en cada uno de nuestros casos, ¿no? ¿Cómo podemos mirarlo? Pues en aquellos casos en los que las empresas estéis presentando el Country by Country Report, ya es un documento que va a servir de base para definir lo que va a ser esta tributación mínima global, porque precisamente en ese documento ya se identifica para cada una de las jurisdicciones
cuál es el resultado contable, que de alguna manera es la base sobre la que se va a calcular la tributación mínima, y cuál es la tributación que se produce en cada uno de los países. Así pues, ese documento es lo que nos va a dar una pista de si podemos estar en una situación en la que nos impacte de alguna manera esta norma o no. Gracias, Jorge. Bueno, parece que la reforma fiscal americana está extendiendo su ámbito de aplicación y la OCDE la recibe e incorpora alguna de sus medidas estrella. Pero quizá una de las cuestiones más importantes relacionadas con esta Pilar 2 es la posibilidad de que alguna de estas medidas se aplique de forma unilateral. Y sin qué medida pues, los estados tienen margen de maniobra en la aplicación de todas estas reglas. Ignacio Díaz, desde Málaga. Te voy a pedir también, en la medida de lo posible, ser breves porque ya vamos excedidos de tiempo sobre el programa. Así que, si nos quieres aportar tu punto de vista, por favor. Muchas gracias, Joan. Bueno, buenos días a todos. El proyecto no deja de ser eso, todavía es un proyecto. Entonces, es demasiado pronto para tomar la iniciativa e introducir modificaciones normativas de manera unilateral, aunque estas vayan en línea con el proyecto publicado el día 12. Sigue habiendo muchos aspectos que tienen que ser definidos y los que no hay un acuerdo total. Además, es una complejidad muy alta la que tiene la implementación del Pilar 2, ¿no? Como decía antes Jorge, bueno, requieren modificaciones de convenios, lo que es el switchover y el subject to tax rules, aunque, por el contrario, el Income Inclusion y el Undertax se pueden implementar de manera unilateral. Dicho esto, si España decidiese ir por libre y aprobar un tipo mínimo de tributación inspirado en el Income Inclusion o aprobar alguna norma relacionada con el Pilar 2, existiría el riesgo de que las distorsiones en el diseño de cualquier nueva norma al final generasen mayores niveles de doble imposición y de conflictos. Y este no es el camino que busca el blueprint, ¿no? Aquí el consenso es fundamental, se repite muchas veces a lo largo de los proyectos, ¿no? Tiene que ser una solución basada en el consenso. Alcanzar una solución a los desafíos fiscales derivados de la digitalización solo se logrará con un liderazgo fuerte por parte de los encargados de impulsar estas medidas y también un apoyo y una participación coordinada y activa de los gobiernos. Ahora todavía queda, esto se somete a un periodo de consultas, después tienen que llegar al acuerdo y bueno, esto está previsto para mediados del año que viene, pero no sabemos si se va a retrasar y en qué grado, que es lo más importante, se va a producir ese acuerdo, ¿no? La eficacia de las medidas va a estar ligada a esto, el consenso que haya y la armonización en su aplicación. Por otra parte, el Pilar 2, en el capítulo 10, propone algunas medidas de cómo se pueden implementar estas normas y cómo se intentará coordinar su aplicación. Y hay tres claves fundamentales. La primera de ellas es el desarrollo de unas normas marco y un modelo de orientación que contengan los elementos esenciales y los principios necesarios para garantizar una aplicación coherente y simétrica de las reglas, ¿vale? Tienen que estar homogéneas y tienen que ser, bueno, que al final que estén armonizadas. Por otra parte, habrá que diseñar un proceso dinámico de revisión multilateral para garantizar la coordinación en su aplicación, donde intervengan los distintos estados. Estas dos serían, digamos que soft law. Y después está la tercera, que es la más importante y es la que el proyecto no esconde, que sería el único medio para consagrar la coordinación de todas las normas de una forma jurídicamente vinculante, y es a través de un convenio multilateral como herramienta idónea para alcanzar un grado de seguridad jurídica mayor, ¿vale? Y en este convenio pues, se podrían incluir, pues, aparte de lo que son las normas y las reglas del juego, se podría utilizar también para contener los mecanismos de intercambio de información específicos que tienen que darse para poder aplicar estas normas y también regular los métodos para resolver las disputas entre las jurisdicciones que seguramente no sean pocos en la fase inicial. Seguro que habrá unos cuantos, sí, de disputas entre autoridades. Marc Callejo, una de las cuestiones críticas es el blending, el llamado cómo hay que mezclar la fiscalidad efectiva de las distintas entidades de un grupo. Aportarnos un poco de luz sobre esto, por favor. Sí, gracias, Joan. Buenos días. El blending es una cuestión de perímetro, ¿no? Y es lo que la OCDE llama a la posibilidad de que en el análisis del tipo mínimo efectivo pueda darse que algunas entidades o jurisdicciones estén por encima de este tipo mínimo y otras por debajo, ¿no? Y que de alguna manera esto pueda llegar a compensarse vía agregación. Con lo cual aquí lo fundamental va a ser establecer o ver a qué nivel debe analizarse, ¿no? la aplicación de este tipo mínimo.
Los borradores iniciales de la OCDE, los que fueron sometidos a consulta pública, partían de 3 posibles enfoques. El enfoque global, que significaría coger todas las rentas del grupo multinacional, todos los impuestos pagados computables y hacer ese test de tipo mínimo efectivo. El enfoque más jurisdiccional, que es hacer ese mismo ejercicio jurisdicción por jurisdicción. Y el enfoque entidad por entidad, ¿no? Que tenemos que hacer este análisis en cada una de las entidades del grupo al que pertenezcamos. Entonces, en el blueprint que ha publicado la OCDE parece que se decantan ya hacia un enfoque jurisdiccional como un buen término medio, considerando que quizá un enfoque global no acaba de corregir ciertas situaciones de competencia fiscal entre estados, puesto que sigue permitiendo que hayan algunas jurisdicciones que tengan tipos de gravamen que estén por debajo de ese tipo mínimo que se establezca, mientras haya otras jurisdicciones que lo compensen. Y por otro lado, un enfoque entidad por entidad de alguna manera podría suponer la desaparición de los regímenes fiscales preferenciales que estén más o menos justificados, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una entidad que opera en España, en Canarias, y aplica el régimen especial de la zona CEC, pues bajo un enfoque entidad por entidad podría suponer la propia desaparición en la práctica del régimen, mientras que si esa compañía, ese grupo tiene presencia en la península ibérica y tiene rentas que tributan al régimen general, pues quizá por agregación, bajo un enfoque jurisdiccional, eso se puede llegar a neutralizar y permitir la subsistencia de este régimen especial, ¿no? Con lo cual, en resumen, parece que vamos hacia un enfoque jurisdiccional, puesto que parece ser el mejor equilibrio entre la subsistencia de políticas fiscales selectivas y la desaparición de la competencia fiscal entre Estados. Gracias, Marc. Sin más dilación, porque ya vamos excedidos de tiempo, pero creo que tenemos que hacer un apunte al cierre fiscal. Y cómo un año como este, el 2019, con el impacto del COVID, cómo las políticas de precios de transferencia van a tener que ajustarse a este nuevo entorno, o ya no tan nuevo. Óscar, por favor. Gracias, Joan. Pues nada, se acerca final de año y a los fiscalistas nos entra el tembleque. Y si ya te dedicas a los precios de transferencia, el tembleque es doble. Ahora ya, con el tema de la pandemia, ya entramos en una nueva dimensión. El otro día, leyendo en Twitter una cuenta que habla de los precios de transferencia de una forma divertida, aunque no os lo creáis, se puede hablar de los precios de transferencia de forma divertida, habló de una situación que me hizo reflexionar que es bastante aplicable a nuestro caso. Es la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones de combate americanos volvían a sus bases, los militares se dedicaban a analizar cuáles eran las partes del avión que más habían sido dañadas por la artillería enemiga, con el objetivo de reforzar esas partes para que los aviones fueran más seguros. Pero claro, esto lo estuvieron haciendo durante un tiempo y al cabo de unos meses vinieron los ingenieros, esa raza superior, y les dijeron que lo habían estado haciendo absolutamente al revés. Porque, claro, si el avión volvía y no se había estrellado, significaba que esas partes del avión que habían sido dañadas por la artillería enemiga no eran esenciales y que estaban justamente reforzando las partes que podían recibir daño sin hacer peligrar la estabilidad del avión. Eso nos puede pasar a nosotros ahora a final de año y es que si aplicamos la política de precios de transferencia como siempre lo hemos hecho, vamos a estar comparándonos con los aviones que han vuelto de la batalla. Es decir, estamos en una situación completamente distinta y de los americanos quizá hemos de aprender a pensar, think out of the box y no aplicar nuestras políticas de precios de transferencia como lo hacíamos actualmente, porque acabaremos comparándonos con empresas que tienen un determinado nivel de beneficio, que no tienen pérdidas, que siguen en constitución y seguramente eso no será la mejor manera de afrontar los ajustes de final de año en 2019, porque hemos de plantearnos cosas tan complicadas y tan nuevas en el mundo de los precios de transferencia como cómo nos hemos de repartir las pérdidas derivadas del COVID-19, qué hemos de hacer con los contratos intercompany que a lo mejor se han suspendido o no se han suspendido o a lo mejor han dejado de tener sentido. Y mucho más importante, ¿cómo modificamos nuestra política de selección de comparables? ¿Sigue teniendo sentido los comparables que cogíamos históricamente? ¿Orbis sigue siendo una herramienta válida para el 2019 o para el 2020? Y para el 2020 o para el 2021, eso es una cosa que tenemos que reflexionar y debemos de reflexionar profundamente. También es muy importante la reflexión sobre qué vamos a hacer para el 2021.
El 2020 nos cogió a pie cambiado, teníamos una política súper estable, sabíamos perfectamente qué íbamos a hacer y ahora lo que vamos a hacer es parchear, ¿vale? Ahora vamos a afrontar el cierre y vamos a tener un aprendizaje muy profundo de lo que ha sido la pandemia en relación con nuestra política de precios de transferencia. Y hemos de llegar a la conclusión, y hablaremos un poquito en profundidad ahora, de qué tipo de política de precios de transferencia hemos de tener para el 2021, con los 3 objetivos clásicos que tenemos siempre con las políticas de precios de transferencia. 1, que reduzca al máximo el riesgo en el máximo número de jurisdicciones. 2, que sea compatible con negocio. El negocio al final siempre manda. Y 3, que sea simple, reduciendo al máximo el número de operaciones vinculadas, no esenciales, pues los royalties, los préstamos, los servicios cruzados, etcétera. Es decir, tenemos trabajo, tenemos deberes y son deberes que no podemos posponer. Bueno, sin más, doy la palabra a mis compañeros para que expliquemos con un poquito de detalle las cuestiones más concretas. Muy bien, gracias Óscar por esta introducción. Muy brevemente, Regina, ¿tú crees que las entidades de riesgo limitado se van a ver afectadas por esta nueva situación? Pues realmente es la cuestión más debatida en los foros y creemos que, a ver, no existe una respuesta única, pero el cierre lo tenemos allí. Esperamos por parte de la OCDE que nos emita antes de cierre un papelito acerca de las implicaciones en transfer pricing de la crisis del COVID y yo creo que nos podrá dar luz, pero en nuestra opinión creemos que hay elementos para defender que estas filiales de riesgo limitado, por ejemplo, no salgan indemnes, ¿no?, de esta crisis. Siguiendo el símil de Óscar, si vemos que los aviones de nuestros competidores están llenos de balazos o incluso es que no vuelven ni a los hangares, nuestros aviones tienen que salir sin balas. Claro, para ello hay que hacer un análisis, ¿no?, obviamente, y el análisis que estamos haciendo, muy resumido, es fijar en los contratos si existen cláusulas que ya podamos renegociar por fuerza mayor o rescindirlos, o irnos ya a un análisis de quién controla y quién gestiona los riesgos de aquellos elementos que han provocado estas pérdidas, ¿no?, para ver si hay que alocarlas en las filiales de riesgo limitado o se las tiene que quedar la matriz o repartirlas entre ambas. Por tanto, sí que creemos que estas entidades quizás no tienen que estar tan protegidas y se les tenga que minorar los beneficios. Ahora bien, no queremos dejar de comentar que por la experiencia en pasadas inspecciones de la crisis financiera anterior, sí que la postura de la inspección a veces era reacia a reportar pérdidas en estas filiales, incluso reducir beneficios, con lo cual hay que analizar caso por caso, tenerlo bien parametrizado y analizado y en cualquier caso esperar a ver la OCDE cómo se pronuncia al respecto y si no, acudir a los acuerdos previos de valoración que yo creo que nos dan la seguridad jurídica que en estos momentos necesitamos. Gracias, Regina. Ignacio, Nacho, ¿cómo ves el tema de los alquileres, que es uno de los caballos de batalla también, entre vinculados y entre no vinculados? Sí, sí, sí. Bueno, lo importante es que cualquier ajuste que puedas hacer a la política, a tu política de precios de transferencia, siempre, aunque sea planteado por el COVID, lo tengas que seguir haciendo sobre los principios de libre competencia, es decir, tal y como lo harían terceros independientes. Entonces, bueno, plantear la rebaja temporal o incluso la suspensión de pagos en relaciones contractuales intragrupo, atendiendo a las nuevas circunstancias económicas, pues oye, puede ser una herramienta de reequilibrio válida y acorde a las directrices de la OCDE, en la medida en que va a contribuir al final a mantener una rentabilidad o evitar una situación de pérdidas. Pues entre terceros independientes pues ha sido muy habitual la concesión y negociación de descuentos en contratos de alquiler y bueno, pues no obstante no todos se han hecho bajo el mismo patrón, ¿no? Hay sectores que han sufrido menos la crisis, que han venido con menos balas, ¿no? Y otros pues que en cambio pues los aviones ni siquiera han vuelto, ¿no? Entonces a la hora de ver cómo impacta todo esto en la política del grupo, pues lo primero que hay que hacer es analizar el impacto que ha tenido el COVID en el grupo, en las empresas, en las entidades que están involucradas en estas relaciones contractuales, en estas operaciones vinculadas y si decidimos mantener las mismas condiciones que antes,
pues si esto produce desequilibrios o produce algún perjuicio para alguna de las partes, ¿no? Si eso es así, pues es que es necesario entonces acudir a modificar estas condiciones, ¿no? Y para ello habrá que revisar los contratos, ver si han pactado si está prevista pues, alguna modificación por causa de fuerza mayor, o si no es así, si podría ser invocable con éxito para terceros, en un contexto de terceros no vinculados, la cláusula rebus sic stantibus o alguna análoga basada en common law, dependiendo de cuál fuese también la ley aplicable al contrato. Si al final la respuesta es positiva, lo siguiente sería modular, ¿no? A ver cómo tenemos que reducir esas relaciones contractuales, las condiciones económicas de las mismas. Y para eso hay que acudir a los análisis económicos. Y ahí, como decíamos antes, todavía no tenemos una perspectiva suficientemente amplia para saber cuál ha sido el comportamiento del mercado, ¿no? Entonces eso nos lleva a estar en una situación un poco difícil, ¿no? Que seguramente sea objeto de ajustes a futuro. Aún así, se van publicando información sectorial, ¿sabes? Estadísticas. También hay algunas en materia de alquileres, hay algunas OCIMIs que ya están publicando información relevante que puede servir de guía y que evidencian pues, que las rentas en el ejercicio en curso pues, se han reducido en un 13,5%, ¿vale? Y esto es importante. También es igual de importante que, oye, incluso se está previendo modificaciones legislativas para obligar a que en determinados parámetros, pues se produzcan unas reducciones específicas, ¿vale? Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y por último, en precios de transferencia siempre es muy importante, fundamental, documentar y soportar adecuadamente las variables consideradas para justificar el ajuste a la luz de las nuevas circunstancias económicas y poder defenderlo después de una manera cómoda ante una eventual inspección. Gracias, Nacho. Entonces, dada la situación del COVID, Conchi, ¿discontinuamos nuestra política de precios histórica o continuamos aplicando lo que hemos venido haciendo hasta ahora? Vale, prometo ser breve, Joan. Lo primero que nos tenemos que plantear, si queremos discontinuar o interrumpir estas políticas de precios de transferencia, tenemos que tener en cuenta dos factores. El primero, como decía Ignacio, el principio de plena concurrencia sigue completamente vigente, y el segundo, que el impacto de la COVID-19 en los grupos multinacionales, en las empresas y en los sectores ha sido muy dispar. ¿Vale? Por lo tanto, nuestro planteamiento tiene que ir ligado a que hayamos tenido una desconexión sobrevenida con el principio de plena concurrencia y, sobre todo, a los impactos concretos que nuestro grupo, nuestro sector y la propia entidad que estamos analizando hayan tenido. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ¿en qué casos nos podemos plantear esta interrupción o esta discontinuidad? En los casos que han comentado Regina e Ignacio ya, sobre los que ya no ahondaré, y en aquellos casos en los que ha habido un cambio de dinámica dentro del grupo, que lo que supone es que haya habido un cambio en los perfiles funcionales y de riesgo de las compañías. Esto obviamente lo que nos va a llevar es hacer un análisis y a volver a ordenar los flujos y las relaciones, y también a ver si con motivo de ello puede devengarse alguna compensación, como una especie de exit tax. Y luego también el cuarto supuesto sería aquellos casos en los que venimos prestando una serie de servicios de forma centralizada, ¿vale? Estos normalmente se autorregularán, porque ¿qué pasará? Que si ya no los necesito, no haré uso de ellos. Pero a veces los tenemos estructurados de una forma en la que van avanzando durante el año, pues de una forma que ya está parametrizada, y lo que tendremos que valorar es si las utilidades realmente se han producido para el receptor. Y si no se han producido, pues también nos tendremos que plantear descontinuar esta serie de cargos. Una cuestión muy importante a tener en cuenta son los APAs, ¿vale? Porque lo que nos encontramos es que muchos de vosotros tenéis políticas de precios de transferencia consensuadas de antemano con la administración tributaria. En estos casos pueden darse dos supuestos. Uno, que queramos nosotros inaplicar voluntariamente el APA, y otro, que hayamos incumplido con las asunciones a las que quedaba sujeta la aplicación, o que hayan cambiado los parámetros en atención a los cuales se fijaron las condiciones del APA. En ambos casos, nuestra recomendación, sin duda, es tratar de hacer una aproximación proactiva con la administración tributaria y sentarnos y hablar con ellos de antemano cuáles van a ser los efectos, tanto para el propio ejercicio, para el cierre que ahora nos ocupa, como a futuro.
Y lo último, la última idea que creo que es fundamental es que tenemos que documentar todo lo que nos estemos planteando. O sea, de cara a futuro, aquí lo más importante es que si en el futuro tenemos una inspección, estemos bien preparados, ¿no? Y que salgamos bien parados de ella. Y para eso es muy importante que todos estos planteamientos, todo lo que se nos está pasando ahora por la cabeza y que estamos valorando, lo tengamos documentado y que podamos recurrir a ello en el futuro cuando lo necesitemos. Gracias, Joan. Gracias a ti, Conchi. Marc, entonces, ¿cómo planificamos 2021? A ver, es complicado, ¿no? Yo creo que primero de todo hay que asumir que en 2021 vamos a estar en una situación de pandemia, muy probablemente, con lo cual, hasta que no haya un proceso de vacunación masiva, tenemos que partir de esta premisa. Entonces vale la pena reflexionar sobre si de cara al año que viene tenemos que realizar, lo que decía Óscar, ¿no? Ajustes más estructurales a nuestra política de precios más allá del corto plazo, ¿no? Como decía Conchi, respecto a los ajustes que hemos hecho ya o que vayamos a hacer hasta final de año, pues muy importante justificarlos, documentarlos con un protocolo interno, determinar su ámbito temporal de cara también a que seamos consistentes y que nos sintamos cómodos para defenderlos para futuras inspecciones. Pero más allá de todo esto, lo que hay que hacer es una reflexión general de, oye, ¿cómo ha cambiado la pandemia mi modelo de negocio y mi forma de operar, ¿no? Como grupo? O sea, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos seguimos operando con políticas de precios que son pre-COVID, ¿no? Y que en ningún caso estaban diseñadas para absorber el impacto de esta pandemia, y lo más habitual es que se hayan podido dar pues, modificaciones en el proceso de contribución a la cadena de valor del grupo o en la propia forma de operar el negocio, ¿no? Entonces, lo estamos viendo, hemos visto que en esta crisis ha motivado pues, procesos de descentralización de funciones, centralización de funciones, digitalización de actividades, reubicaciones, incluso pues, la apertura de nuevas líneas de negocio, ¿no? Aprovechando el COVID. Con lo cual, todas estas circunstancias afectan de lleno, ¿no? O pueden afectar al perfil funcional de nuestras entidades, y habrá que ver si esa política de transferencia que teníamos, que en su día nos hicimos, pues nos sigue quedando bien o si necesitamos volverlo a poner en su sitio, ¿no? Y hacer modificaciones estructurales. Y última idea, como decía Óscar, muy importante es hacer estos deberes antes de que acabe el año. Es decir, lo más importante va a ser que podamos ya implementar estas nuevas políticas ya de cara a enero de 2021 y no esperarnos al año que viene, ¿no? Gracias, Marc. En definitiva, y como hilo conductor de prácticamente todas vuestras intervenciones, lo fundamental es documentar. Pablo, ¿cómo documentamos las anomalías 2020? Vale, de forma rápida y ejecutiva. Uno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en la documentación de precios de transferencia debemos reflejar de forma clara el impacto que ha tenido el COVID en el grupo y en el obligado tributario. Previsiones que teníamos de resultados versus la realidad y por qué se han producido estas diferencias. Dos, las directrices de la OCDE actuales, ¿vale? En materia de precios de transferencia ya nos dan mecanismos para enfrentarnos a situaciones parecidas a resultados anómalos, no a una pandemia COVID, pero a resultados anómalos. Análisis de industria. Las directrices de la OCDE hablan de que los análisis de industria sirven para justificar resultados anómalos. Normalmente no le prestamos la atención debida a los análisis de industria. Hay que tenerlos muy en cuenta y hay que intentar ligar los resultados de los análisis de industria con los que nosotros hemos tenido. Dos, tercer punto, cuando aplicamos los ajustes de comparabilidad. Las directrices de la OCDE hablan de la importancia de los ajustes de comparabilidad. Es decir, necesitamos intentar comparar peras con peras. Cuando aplicamos el margen neto operacional, ¿vale? Normalmente utilizamos información de 3 ejercicios anteriores, ¿vale? Estos ejercicios, estos comparables que nosotros vamos a tener, no están afectados por COVID. Por tanto, hay dos opciones: hacer ajustes de comparabilidad sobre los comparables, de tal manera que intentar reflejar qué hubiese pasado a esos comparables que nosotros hemos seleccionado si se hubiese producido, por ejemplo, un descenso de las ventas como los que yo he sufrido, un stock excesivo, lo que fuese, ¿vale? O hacer los ajustes de comparabilidad sobre mí mismo, es decir, partir de las previsiones y ver si hubiese tenido los resultados que preveía, cuál hubiese sido mi resultado en relación con los comparables, ¿no? Por tanto, el resumen: tenemos que actualizar los análisis económicos sí o sí en el año 2020 y es necesario tienen que ser tailor-made y hay que hilar muy fino para poder justificar nuestros resultados y para poder justificar el valor de mercado de las operaciones en las que hemos entrado. Y luego, obviamente, hay que estar a la espera del documento que ha comentado Regina, a ver qué nos dice la OCDE de cómo afrontamos la documentación en el año 2020. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos.
En verdad, no queda nada más que agradecer a los 262 valientes que nos han acompañado hasta el final y que han estado aquí con nosotros pese a excedernos muy notablemente en el tiempo y confiar que todos logremos regresar a las bases, con balas o sin ellas, pero que todos nuestros aviones regresen. Así que hasta una nueva sesión de los Transfer Pricing Talks en unas semanas. Bueno, desearos que estéis todos bien en salud y a continuar en forma. Hasta luego.